Bueno, a partir de este un Zoom. momento se está transmitiendo en vivo. Doctor Roberto, adelante. Perfecto. Muy buenos y saludables días a todos ustedes. A nombre del Departamento de Estudios Internacionales, les doy la más cordial bienvenida a ustedes, maestros, estudiantes, colegas, amigos, a esta presentación. Les doy la más cordial bienvenida, ya lo dije, a la presentación de este libro, de esta obra del Departamento de Estudios Internacionales, de los colegas. Como ustedes lo saben, con el título de Tendencias, Actores y Procesos en el Estudio de las Relaciones Internacionales, coordinado por el maestro Aarón Villarroel Mora y el doctor Daniel Villarroel Reynoso. Nos acompañan para este evento dos excelentes, extraordinarios comentaristas, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano y la maestra Mari Carmen Vega Ramírez, muy conocidos de ustedes, y dos de los autores no menos brillantes, la maestra Carla Padilla y el maestro Aarón Villarroel, quienes cada uno de ellos harán una breve presentación de aproximadamente 10 minutos que se referirán a la obra en su conjunto o algún tema específico, y posteriormente pasaríamos a un periodo, a un momento de unos 15 minutos, 20 minutos de preguntas que ustedes podrán hacer a través del chat y que el maestro Aarón Villarroel concentrará para pasárselo a la mesa o a algunos de los colegas a quienes les hayan hecho la pregunta específica. Antes de pasarles la palabra a los ponentes, me permitiré hacer una breve reflexión de 2 o 3 ideas. Bueno, primeramente considero que este tipo de trabajos contribuye a reforzar la identidad de los internacionalistas, como ustedes podrán verlo precisamente en el contenido del trabajo de la obra. Además, lo verán ustedes también ahí, profundizan en temas de interés regional, local y sectorial. Entre ellos, de la Universidad de Guadalajara, temas específicos de la educación universitaria y temas específicos del Departamento de Estudios Internacionales. A través de la investigación también se refuerzan los lazos de carácter dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje al realizar una coordinación, una cooperación intergeneracional específicamente entre profesores y estudiantes. Pasaré de inmediato o a continuación, daré una muy breve mención de los antecedentes curriculares de quienes harán uso de la palabra. En primer término, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, él es coordinador general académico y de innovación de la Universidad de Guadalajara, doctor en políticas públicas por la Universidad de Illinois en Chicago y profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA. La maestra Mari Carmen Vega, maestra en Economía por el CIDE, por el Centro de Investigación y Docencia Económica, y profesora de tiempo completo desde hace muchos años, una gran compañera desde hace muchos años, bueno, lo considero así yo, del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara. La maestra Carla Noemí Padilla, ella es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico, por la Universidad de Guadalajara, y actualmente es casi doctora
es doctorante en Relaciones Transpacíficas por la Universidad de Colima. Bueno, ustedes conocen sus antecedentes como coordinadora de la licenciatura y profesora de la licenciatura también y de la maestría del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara. El maestro Aarón Villarroel, como ya lo comenté, pues uno de los coordinadores de esta obra, es maestro en estudios de paz y sobre conflictos armados de la Universidad de Oslo, en Noruega, y es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Estudios Internacionales. Pues sin más, después de esta breve introducción, pues hará uso de la palabra perdón, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Adelante, por favor. Muchas gracias, Roberto. Muy buen día a todas y todos colegas aquí del panel, María del Carmen, Carla, Aarón, y también a Ernesto Villarroel, coordinador de la licenciatura. Bueno, pues primero agradecer la invitación y felicitarlos por esta obra que me gustó mucho, me divertí mucho en todos los capítulos y sobre todo aprendí mucho. Me considero, entre otras cosas, un cuasi internacionalista por adopción, por invitación y por charlas con Aarón, con Roberto y sobre todo con Ernesto, que me han enseñado bastante sobre este tema. Entonces, felicitarlos. Y bueno, como saben, la disciplina de las relaciones internacionales se fundó en 1919 y estamos celebrando ya más de 100 años de la misma y lo más importante, 30 años de la fundación en la Universidad de Guadalajara de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Casi los años que tiene Ernesto, 30 años, ¿no? Por ahí. Digo, no coordinándola, sino de edad, estimado Ernesto. Bueno, el libro está conformado y los invito a leerlo, a estudiarlo. Son 3 partes centrales, una pues descripción muy rica, muy ilustrativa sobre el nacimiento, la evolución de esta licenciatura en la universidad, que dicho sea de paso, pues es una de nuestros programas educativos insignia, en calidad, en relevancia. También hay un capítulo interesante al respecto con datos empíricos. Entonces, es una de nuestras licenciaturas, nuestros programas educativos sin duda más exitosos y de los que más presumimos a nivel nacional e internacional. Hay un segundo tema importante que es la agenda contemporánea de relaciones internacionales y que, bueno, se vuelve mucho más importante, imperativa en el contexto pandémico y pospandémico. ¿Okay? Si hay 2 grandes lecciones de esta pandemia o principales lecciones, una es la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado, de los Estados-nación, instrumentales, pero también conceptuales, ya no solo como correctores de fallas de mercado, sino como líderes en procesos de transformación desde lo público, lo democrático y lo global. Y 2, también sin duda una lección fundamental es la gobernanza global y la necesidad imperativa de trabajar, fortalecer las instituciones no solo nacionales, los estados-nación, sino también las instituciones para la gobernanza global, sobre todo en temas, y lo mencionan en uno de los capítulos muy interesantes sobre cambio climático y también, por supuesto, lo estamos viviendo y padeciendo sobre la prevención y atención de pandemias, que bueno, dicen los especialistas, no será la última del siglo, ¿sí? Esperemos que tarde mucho la siguiente, pero probablemente no sea así. Y finalmente, un tercer apartado importante es la discusión también muy rica sobre diplomacias emergentes y el concepto que se ha acuñado como paradiplomacia, en las cuales en las universidades son muy importantes en esta promoción de agendas globales. Este es un tema, ya lo hemos comentado en otros foros y con Aarón, con Carla, con Ernesto, en donde México está rezagado, sin duda.
Todavía no es tan común que los propios gobiernos o el propio gobierno federal vea a las universidades como agentes de diplomacia pública, como agentes también para promover valores culturales. En fin, tenemos, pues, lo he dicho en algunas ocasiones, en el marco de la FI, la Feria Internacional del Libro más importante del mundo en habla hispana, ¿sí? Y eso es un instrumento sin duda de diplomacia, para diplomacia, sin saberlo, sin instrumentarlo y sin aprovecharlo al máximo como país, me refiero. ¿Sí? Tenemos también iniciativas como la que impulsó el presidente Obama en su momento de FOBESI, de integración académica, científica, que bueno, fue un gran proyecto entre universidades de Estados Unidos, México y también algunas canadienses, y pues no logró los objetivos tan ambiciosos que se pensaban en un inicio, pero ahí está y sobrevive. Tenemos también, por mencionar algunos ejemplos, la zona norte del conocimiento impulsada por la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos, la APLU, Public Land Grant Universities, que integra universidades de Canadá, 10 universidades de Canadá, perdón, y 5 de México, con las universidades norteamericanas. Este tipo de iniciativas, pues emergentes, son muy importantes y deben ser más apoyadas por los gobiernos, sin duda. Y bueno, quisiera destacar, para ceñirme al tiempo y más bien enfocarnos en algunas preguntas, uno de los capítulos que me pareció muy interesante por el tema, muy actual también, es el de Aarón Villarroel, precisamente de los actores armados no estatales. ¿Por qué? Porque, bueno, pues comenzamos a ver situaciones en nuestro país, a ver paralelismos con países como Liberia, como los Balcanes, como Medio Oriente, y esto es algo, pues sin duda, que no podemos normalizar y que nos debe preocupar bastante. Y bueno, lo que hace este capítulo, lo que hace Aarón, es ponerlo sobre la mesa desde el punto de vista conceptual, la emergencia de estos grupos armados no estatales que retan, por supuesto, el monopolio del uso de la fuerza a distintos países y regiones. Vemos pues, cosas inimaginables hace algunos años, como niños sicario, por un lado, y por otro lado, niños autodefensas que protegen a sus comunidades de los niños sicarios. Imagínense eso que veíamos o leíamos en Irak o en Liberia, Somalia, Río de Janeiro, lo estamos viendo en Michoacán, lo estamos viendo en Jalisco. Entonces, el marco conceptual que Aarón plantea es muy relevante en ese sentido. Y bueno, ya mencioné el capítulo sobre el de Ana Cuevas, sobre el mal público mundial, ¿sí? En términos de análisis económico, el contrario al bien público que representa el cambio climático. Yo añadiría también el tema, pues, de las pandemias y estos impulsos a las estrategias globales de vacunación, que, bueno, pues no han surtido efecto. Vivimos o padecemos un nacionalismo de vacunas, cuando pues todo mundo, de manera sensata, la OMS y la UNESCO, Banco Mundial, pues han afirmado atinadamente que nadie va a estar seguro mientras no estemos todos seguros, todos vacunados. Entonces, pareciera algo simple. No es tan cara una vacunación global comparada con los rescates económicos, financieros de Estados Unidos, de casi 2 trillones, es decir, millones de millones de dólares. Es una pizca de eso lo que representaría vacunar a todo el planeta o garantizar vacunas para todo el planeta. En fin, no me quiero extender. Cierro también con la relevancia del capítulo, de esta primera parte de Jorge Alberto Hernández y Ernesto Villarroel, con esta recapitulación y análisis de los datos, seguimiento de los estudiantes, dónde están, qué han hecho, qué opinan. Esto que es uno de los grandes retos que tenemos en la Universidad de Guadalajara a nivel general, que es un seguimiento de egresados mucho más completo, mucho más integral.
y creo que ponen un muy buen ejemplo en la licenciatura en Relaciones Internacionales de cómo hacerlo y de su importancia. Y bueno, pues concluyo reiterando mi agradecimiento, mi felicitación y sobre todo pues un llamado a que las relaciones internacionales, la paradiplomacia, la acción global es más importante que nunca en cuestiones de prevenir y atender los próximos desastres, las próximas pandemias. Hay que acostumbrarnos a eso. El fortalecimiento de los gobiernos, de la gobernanza global, insisto, y por supuesto este reto existencial que es el que representa el cambio climático. Pues muchas felicidades a todas y todos una vez más y pues un gusto estar compartiendo con ustedes. Espero verlas y verlos pronto de manera ya presencial en este paso que, hablando de universidades, dará ya la Universidad de Guadalajara a partir del 1 de junio en una primera etapa y después el 10 de agosto. Va a ser un gusto reencontrarnos con todos los cuidados y todos los protocolos, pero nos va a ir muy bien y será un gusto verlas y verlos. Gracias. Muy bien, pues gracias y excelente presentación general, tanto de los aspectos fundamentales de la obra como de la agenda internacional, algunos de los cuales se incluyen en el propio, y creo que los fundamentales también se incluyen ahí, los aspectos de gobernanza mundial, como decía, como la paradiplomacia, el cambio climático, el armamentismo y las guerras de nuevo tipo con características que nos espantan todos los días. Bien, no le pasaría la palabra o le paso la palabra a la maestra Mari Carmen Vega Ramírez. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias, doctor. Buenos días a los anfitriones, buenos días a los invitados y buenos días a la audiencia. En primer lugar, agradezco a los coordinadores, Aarón Villarruel Mora y Daniel Villarruel Reynoso, que me hayan honrado con esta invitación. Me une a ustedes, a los coordinadores del libro y a los autores, más de una década, no voy a ser exacta en el número de años, del conocimiento, del seguimiento de su trayectoria y también del aprendizaje de sus trabajos. Por supuesto, conozco sus trabajos, sus publicaciones, sus libros, sus artículos, hasta sus videos, Ernesto, y son como productos en tiempo agregados más de 100 años de constante evolución. En ese libro, en ese trabajo que hoy están presentando, hay poco más de 100 años de trabajo del Departamento de Estudios Internacionales, específicamente menos, le tendríamos que quitar los muchos de Jaime López, y algunos de José Alberto Hernández, pero digamos que de internacionalistas es más de medio siglo. Debo preguntar, ¿puedo compartir un PowerPoint? ¿Sí? Maestro Aarón, realmente ahí es, la cuestión técnica. Sí, adelante. En alcance. Permítanme, porque creo que ahora la que le está fallando es a mí. No sé qué es lo que me está fallando, pero bueno. Creo que sí puedo hacerlo. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí la ven? ¿Ven las diapositivas desde el principio? Bueno, sí. Todo esto es porque quiero decir,
que prácticamente a todos los autores los conocí cuando la denominación de la profesión era la de estudios internacionales. Y por esa razón me quiero tomar un grado de libertad, solo uno, para hacer una referencia personal y la otra para entrar a los capítulos de lleno. ¿Cuál es el grado de libertad? Recibí la propuesta de comentar el libro y la emoción me ganó. Lo asumí, dije sí, era un reto, pero lo asumí sin conocer los trabajos. Y ahora, ayer que lo pensaba, que estaba terminando de realizar esta presentación, lo resumí como me dejé seducir por el canto de las sirenas. 3 sirenas, una idea, un concepto y una pregunta. La idea la tomé del texto donde dice que las relaciones internacionales son complejas interacciones entre actores. Eso a mí me pareció fundamental. La segunda sirena me llevó por un concepto. Daniel, tú lo sabes, el interés local internacional para mí es una aportación de nuestros egresados, de nuestros profesores, de nuestros académicos al análisis de la paradiplomacia. Y pongo entre paréntesis ILI versus IL, porque yo digo que hay un punto de inflexión, lo hemos comentado, y que es el interés internacional en lo local, que no solo es una vuelta donde la flecha va de ida, sino hay una de regreso. Y la pregunta fue, ya con miedo al final, ¿y si los trabajos son heterogéneos, seré capaz de encontrarles un hilo conductor? Pues lo bueno es que no tuve que hacer mucho ese trabajo. La forma como los autores hicieron su trabajo, la forma como los coordinadores ordenaron el trabajo, me permitió encontrar el hilo. El primero es que, ya decía, conocí a los autores cuando la denominación de la profesión era de estudios internacionales, una denominación, en mi opinión, más amplia de los estudios de lo internacional. ¿Por qué? Porque diversas disciplinas de las ciencias sociales nutren y aportan al estudio, la impulsan en su crecimiento. Sin embargo, también tiene limitaciones. La limitación es que se percibe como una especie de etiqueta, tanto como se puede percibir la de asuntos, la de estudios, o la propuesta más reciente de relacionarlo con globalidad, globalización, lo global. De allí me fui al primer ensayo, al primer trabajo. Sigo el orden que marcaron los autores. Son perfiles y son tendencias. Habla de esa construcción, José Alberto Hernández, de la construcción de la identidad. Se quedó corto. En mi opinión, se quedó corto. Es un gran trabajo, pero se quedó corto. Siempre he descrito a los internacionalistas de la Universidad de Guadalajara como una especie de mineros. Ni siquiera tenemos que llevarlos a la mina, caminan solos y empiezan a trabajar hasta que encuentran su veta, y una vez que están frente a ella, no se apartan y le explotan y le siguen picando piedra de tal manera que ahora se nota su crecimiento. En el segundo, en el de tendencias, con Ernesto Villarroel encontré historia, nos remite al 91, nos lleva al 95, nos estaciona en el 96 y de allí con sus cifras nos hace, a mí en lo personal, me hace viajar en el tiempo. Recuerdo que en el 97 tuvimos un primer titulado que ahora es miembro del Servicio Exterior, y efectivamente abrió el proceso de titulación con tesis.
no pude evitar ceder a la tentación de mostrar esta fotografía. Esto es la licenciatura en estudios internacionales. La gráfica 4 es una fotografía de cómo somos. Y la gráfica 6 es de cómo nos graduamos. Y digo nos porque todos estamos en ese proceso. En la segunda parte, en la de actores y agendas emergentes, con Ana Berta Cuevas Tello, fui y regresé a un artículo de Joseph Nye. En el 2009 yo he compartido ese artículo. Él, como si tuviera una bola de cristal, está hablando de lo que va a ser la siguiente crisis. El señor Gates dice que no le tenemos miedo a los misiles, sino que le tenemos miedo a los virus. Y Ana Berta nos dice, no piensen en lo que tenemos miedo, tienen que pensar en aquello a lo que le debemos respeto. Y habla de los actores internacionales de origen local, como los más comprometidos, como los más vanguardistas en esa lucha. En el cuarto, Aarón, ya hablaron de tu ensayo. ¡Qué ensayo tan genial! Me asusta por lo claro del planteamiento. Efectivamente, cuando hablas de esos nuevos otros actores de la escena internacional, que Susan Strange los menciona bien, cuando habla del terrorismo, cuando habla, no explícitamente, pero nosotros lo podemos traducir así como la delincuencia organizada sí nos está planteando desafíos, actores armados no estatales, la guerra que no es guerra y que está en manos de los actores no públicos, actores privados. En la parte 2, quiero empezar con tu trabajo, Carla, la diplomacia económica. No saqué la fotografía porque entonces me hubiera confundido y hubiera parecido que estábamos en una sesión de clase. Esas son cotidianas y hoy es un día especial. Te lo digo breve, digo como lo he hecho en otros escenarios y en otros momentos. La diplomacia económica a mí me parece que es la que más estimula el crecimiento en el mundo actualmente. Y no sé qué tanta diplomacia hay, porque diplomacia implica juegos cooperativos y la diplomacia económica implica competencia. Esa es la parte que yo subrayo de tu ensayo. Encuentras esa forma de articular un concepto que es fundamentalmente económico con un concepto que es fundamentalmente de las relaciones internacionales. En el artículo de José Jaime López, bueno, yo entiendo que si lo tengo que resumir, yo diría es un recuento de los hoyos y de los vacíos y de los desaciertos y los desatinos y los arrebatos que le deja el señor Trump al mundo y que no veo cómo en el corto plazo se puedan recuperar. Y en la parte 3, en el ensayo 7 es donde viene mi gusto especial. Allí está el interés local internacional. Sigo insistiendo en qué es el aporte. Y no solo está Daniel, sino se juntan esos dos, hacen mancuerna esos dos estudiosos de la paradiplomacia, la diplomacia federativa que tenemos en el Departamento de Estudios Internacionales y que son demasiado jóvenes como para no seguir creciendo. Comparten ese trabajo con una joven, Betsy, la última en este ejemplar de estudios internacionales, la última, porque Elda del Carmen es la única internacionalista con
un diploma con un título de la Universidad de Guadalajara que dice que es licenciada en Relaciones Internacionales. Y en el 8, las universidades como actores locales, ¿qué digo? Retomo la idea del doctor Moreno cuando dice que desde FIL se ha hecho. Doctor, si alguien ha aprovechado todos los canales o casi todos los canales que ha gestionado la Universidad de Guadalajara, es el Departamento de Estudios Internacionales. En el 96 nos jactábamos de haberle dado forma a un convenio que tenía la Universidad de Guadalajara con la Universidad de Washington. Una de nuestras estudiantes había ido a la ciudad de Seattle por un año a estudiar. Y fue la primera vez que recibimos un correo desde el exterior donde nos decían que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara tenían mucho que dar a los universitarios del mundo. A partir de entonces, no hicimos otra cosa sino soñar con tener las condiciones como las que nos dio ese proyecto que cuajó durante la administración del presidente Obama. Muchos ahora egresados de la Universidad de Guadalajara se acogieron a ese programa. Así que ese capítulo 8 recoge efectivamente y dará con ello proyección de una forma distinta en las dos vertientes que la Universidad de Guadalajara se ha preocupado por construir puentes con el exterior. Uno, a través de la movilidad de dentro hacia afuera. Y dos, la movilidad en casa. Esta a la que nos empujó y de la que nos hizo conscientes la pandemia. Solo me queda decir que siento orgullo por los méritos ajenos y que estoy doblemente agradecida por haberme permitido ser parte de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mari Carmen. Permítame dirigirme en segunda persona. La felicito por esta presentación tan bonita, así, con ese adjetivo, tan bonita, poética, pero al mismo tiempo profunda, descriptiva y diríamos completa al abarcar los temas fundamentales y que complementan precisamente su presentación con la del doctor Carlos Iván. Enhorabuena y que me gusta mucho como usted nos hizo esa descripción tan bonita de todos estos años y hasta donde estamos en este momento. Gracias, maestra. Gracias, pues, doctor. Sin más, la maestra Carla Padilla tiene la palabra. Buenos días, pues yo siempre me siento muy honrada de verlos, de trabajar con ustedes y de que me hayan invitado a comentar el libro que atinadamente Aarón y Daniel coordinaron y que tuvieron mucha paciencia con todos nosotros como autores. Y siempre estar, bueno, cobijados por el doctor Roberto, la maestra Mari Carmen, por tener el aval también de Coordinación General Académica, de Carlos Iván, en estos proyectos, siempre acogiendo de forma muy institucional, pero también con mucho entusiasmo a estos proyectos, pues bueno, siempre es un gusto trabajar en ellos. Y sí es un reto comentarlo, qué pasa con este libro, qué pasó con este libro, pero me gustaría a mí en lo particular dirigir mi comentario en dos vertientes o en dos grandes partes. La primera es qué representa la publicación, ¿no? Yo en lo particular me siento con el tema muy de pertenencia al departamento, muy de evolución como profesionista dentro del departamento,
y eso creo que imprime otros aspectos que a lo mejor no han comentado. Y la segunda parte, bueno, yo creo que a todos en este contexto de confinamiento, pandemia y demás, pues nos llegó o nos generó muchas expectativas, bueno, no expectativas, nos generó muchas dudas, nos saldó otras dudas, pero también nos ayudó o nos llamó la atención abordar los temas o los capítulos, perdón, tanto de Aarón como de Ana Berta, ¿no? Del asunto ambiental, el asunto de seguridad, que ahora pues son muy vigentes y bueno, son dos grandes contribuciones que creo que caen como anillo al dedo en este momento que estamos viviendo. Bueno, en principio, ¿qué representa esta publicación? Pues no solo representa el trabajo de investigación actual de los profesores del DEI, sino que representa un cúmulo de experiencias docentes y de investigación, y un tanto representa la madurez de la comunidad que conformamos el Departamento de Estudios Internacionales. Esto creo que culmina y que es como la cereza del pastel de esa madurez en investigación, pero también como comunidad. Es significativo el libro porque participamos profesores que tenemos desde hace varios años o colaboramos tanto en la licenciatura como en la maestría, y es uno de los primeros productos publicados. O sea, aun cuando ya estamos a 30 años de la licenciatura y que el departamento pues también tiene esos años de vida, bueno, uno más tal vez, no habíamos producido tanto, pues. Y yo creo que se debe un poco a la madurez que hemos tenido como profesores y como comunidad, ¿no? Que iniciamos desde cero y que, bueno, quienes hemos estado en las entrañas, quienes hemos estado en la institución, conocemos un poco más sobre esto, que ahorita voy a obviar esa parte histórica, que en todo caso la hacen mucho mejor o la comentan mucho mejor la maestra Mari Carmen y el doctor Roberto, que ellos son los pilares. Bueno, otro aspecto a resaltar sobre lo que representa este libro es que es un trabajo basado en un fuerte sentimiento de comunidad y con la firme intención de que el trabajo académico no solamente quede en las aulas, sino que trascienda en forma de un producto que aporte académicamente a los estudios de las relaciones internacionales, ¿no? Una contribución desde la UDG, y eso pues nos pone doblemente orgullosos, porque no siempre podemos darnos estos lujos, que a veces es un lujo, ¿no? Pero ahora tenemos esa dicha. Un cuarto elemento que me gustaría comentar con ustedes sobre lo que esto representa, para mí al menos, no sé si para todos, a lo mejor sí comparten algunos de estos sentimientos, es que es un producto académico que con cada una de las partes que lo componen representa un mapeo de la evolución de la licenciatura y de la investigación de sus académicos, por lo que el leerlo generará en nuestros alumnos y egresados un sentido de pertenencia y una autorreflexión de nuestra propia historia como departamento, pero sobre todo como una comunidad. Creo que esa parte es importante resaltarla. Bueno, la segunda parte de mi comentario, para ceñirme al tiempo de manera correcta, es básicamente en la parte 2 del libro. No porque las otras, la primera parte y la parte 3 no sean importantes, sino que fueron la parte que más llamó mi atención, como les comentaba hace un momento, tal vez por el contexto en el que estamos viviendo, pero bueno, me enfocaré a ello. En este sentido, los 4 capítulos que conforman esta parte del libro, pues hacen en general, esta parte me parece un aporte muy significativo, incluso, bueno, también la parte 3, a cómo la Universidad de Guadalajara está haciendo investigación de impacto, ¿no? Es decir, de alguna manera estamos proponiendo estudios de temas que o son complejos o son poco abordados o han sido poco abordados. Y por ejemplo, el capítulo que es maravilloso, el capítulo de Aarón, o sea, Aarón lo presenta de una forma magistral, este mapeo general de los estudios de seguridad, de los estudios sobre actores no estatales. Bueno, es algo que creo que todo alumno debe leer para saber efectivamente cómo presentar los hallazgos en una revisión de literatura y cómo hacerlo de una forma sumamente respetuosa, pero también crítica y ordenada. Y entonces creo que es uno de los grandes también aprendizajes que puede tener un estudiante, un egresado al revisar este trabajo, y todos los demás, ¿no? ¿Qué puedo decir del capítulo también de la parte 3 del maestro Daniel Villarroel, del doctor Daniel Villarroel, que también es un aporte original que da mucho orgullo leer y que da mucho orgullo
que además se esté nutriendo un trabajo que inició de forma individual el doctor Villarroel, que se esté nutriendo con los aportes de otro experto, que es el doctor Rey Freddy, y que estén incorporando además alumnos y egresados como la licenciada Betsy Rúa, ¿no? Entonces, creo que tiene muchas ventajas leerlo desde muchos ámbitos, desde muchas perspectivas y desde muchas visiones este libro, ¿no? Los que nos conocen pueden tener una lectura un poco, digamos, entre líneas, también pueden leer muchas cosas, ¿sí? Y bueno, otra riqueza, bueno, me enfoco en el capítulo 3 de la doctora Ana Berta Cuevas, que como ya lo mencionaba el doctor Carlos Iván, ya lo mencionaba la maestra Mari Carmen, pues nos deja cuestionamiento, nos deja dudas, pero también el hecho de que la doctora Ana Berta Cuevas le imprime un lenguaje un tanto sentimental como ella es, será que lo alcanzo a leer entre líneas porque la conozco, nos deja una reflexión más allá de lo académico, una reflexión hasta humanista, si así lo queremos calificar, si se puede calificar de esa manera, y creo que esto es muy importante a la hora de que un estudiante pueda leerlo, porque podemos generarle no solamente dudas académicas, sino también conciencia sobre el mundo que le tocó vivir y sobre el mundo que le va a tocar resolver, los problemas que le va a tocar resolver en este contexto y cuando salgan como profesionistas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el que nos haya dado un abordaje completo sobre la complejidad del tema ambiental, de cómo se ha abordado en algunas escuelas, específicamente en relaciones internacionales, pues eso es una riqueza, porque no siempre lo encontramos de esta manera abordado en algunos estudios de medio ambiente, ¿no? Y además, cabe señalar que el tema de seguridad, ¿no? Los estudios de seguridad y de actores no estatales, como el capítulo del maestro Aarón y lo que presenta la doctora Ana Berta, pues son dos temas que en este momento son coyunturales en el sentido de que son muy atractivos para los estudiantes. O sea, son dos temas que realmente los estudiantes están abordando en las aulas. Y eso yo creo que es fundamental que nosotros como profesores podamos producir, hacer investigación y que nutra estas dudas en los estudiantes. Bueno, finalmente el capítulo también del doctor José Jaime López, que nos aborda un tema de coyuntura que es importante, y el dar un mapeo del regionalismo de una forma tan sencilla como lo plantea, creo que también puede ser algo muy formativo para los estudiantes en el sentido en que puede manejar mucha información y plantearla de una forma muy sencilla, muy comprensible y muy clara. Y creo que eso también es una de las grandes riquezas de este capítulo. Y bueno, ya para concluir mi presentación, yo no me voy a dirigir a mi capítulo, eso creo que no sé dirigirme, no sé cómo decirles de mi capítulo. Para mí, bueno, les voy a dirigir una idea nada más. Para mí fue un proceso un tanto complejo, porque yo estaba en el proceso también de redacción de mi tesis doctoral, que también versa sobre Corea y México. Y en ese sentido, me fui con una de las betas de mis argumentos de la tesis doctoral y pude desarrollarlo, ¿no? Espero que ahí puedan también hacer retroalimentación, quien lo lea, con mucho gusto la recibo. Y bueno, finalmente les invito a revisar críticamente el libro y hacer preguntas cruzadas entre los capítulos con el propósito de que su lectura les siembre muchas dudas para que se generen más investigaciones a nivel licenciatura y a nivel posgrado, pues la realidad internacional y local siempre demanda explicaciones y respuestas. Les agradezco mucho la invitación y siempre es un gusto y un placer verlos, pero sobre todo trabajar y aprender de ustedes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, maestra. Excelente perspectiva del libro, totalmente complementaria a las anteriores, sin ser necesariamente repetitiva, lo cual va llenando muy bien esta presentación. Al mencionar usted los aspectos fundamentales de la correlación entre la investigación y la docencia, y la investigación de impacto y de temas, como usted lo dice, no solamente académicos, y que yo lo interpreto explícita o implícitamente,
temas que afectan nuestra vida cotidiana, como los que estamos viendo del problema ambiental real o del problema de los militares, problema de seguridad que realmente afecta la vida de todos nosotros de manera cotidiana. Y eso pues es extraordinario porque realmente le da sentido a la investigación, a la docencia cotidiana de todos los días que hacemos en la universidad, que hacemos en el departamento. Y sobre lo que usted menciona de las expectativas de la propia carrera, realmente, o bueno, lo interpreto yo así, cuando inicia uno un proyecto, no sabe uno hasta dónde va a llegar. La maestra Mari Carmen seguramente estará de acuerdo con esta idea. Realmente se siente uno más que satisfecho hasta dónde vamos ahorita y cuál será el futuro, no lo sabemos, pero creo que vamos por muy buen camino. Gracias, maestra Carla, por recordarnos estos avances y también, por supuesto, el estímulo a la lectura de esta obra, que será magnífica para seguir trabajando en estos dos aspectos a los que usted se refiere y que será una obra de consulta obligada para todos nosotros. Pues enseguida el maestro Aarón Villarroel Mora tiene la palabra. Muchas gracias. Es un gusto compartir este espacio con tan apreciados colegas y amigos. Y bueno, por supuesto, aprecio con bastante sencillez sus amables comentarios y soy muy, muy honesto en el sentido de que me estimula bastante hacerlo con agentes clave, tanto para el departamento en su desarrollo como para la internacionalización de la Universidad de Guadalajara. Entonces, así como hay orgullo de por medio, también es recíproco. Voy a limitar mi intervención para dejar un poco del tiempo para si existen preguntas con los panelistas. Me viene a la mente una reflexión. En el propósito de las relaciones internacionales, de comprender y explicar las interacciones entre actores que trascienden fronteras, sobre todo en el ámbito doméstico, así como los entornos en que ocurren, la investigación, como han dicho mis compañeros que me antecedieron, ha desempeñado un papel decisivo. A través del constante estudio de manera sistemática de esas tendencias y patrones de la política internacional, de la evolución de sus actores y de los procesos en que se involucran, se ha forjado un auténtico esfuerzo multidisciplinario con un rigor científico que nos ha costado tanto como se ha defendido. Del mismo modo, ha nutrido a estadistas y practicantes, aunque no siempre, conformando una auténtica cultura global basada en principios, normas, herramientas pragmáticas que rigen la diplomacia, pero también dinámicas de poder cuestionables e incluso indignantes que han hecho de la práctica de las relaciones internacionales una sumamente dinámica, demandante, a veces incomprendida, pero sin duda, y no me van a dejar mentir mis compañeras y compañeros del panel, gratificante y satisfactoria para quienes formamos parte de este universo, como bien dice el doctor Carlos Iván, por decisión, designio o incluso por accidente. Editorialmente, la idea de publicar este libro surgió hace más de 2 años. Sí, bastante. Creímos que era más rápido si lo hacíamos electrónico, pero no contábamos con una pandemia global. Lo que sí es importante destacar es que esta idea fue acogida por el cuerpo académico Relaciones Internacionales y las Nuevas Diplomacias con una triple intención que buscaba reforzarse mutuamente. Por un lado, fomentar el diálogo académico, como han dicho mis compañeras y compañeros, no solo entre profesores del Departamento de Estudios Internacionales, sino además con colegas de otras instituciones, tanto nacionales como internacionales, con quienes hemos colaborado y buscado fortalecer desde la investigación, la vinculación y el trabajo colegiado nuestra disciplina. Segundo, compartir con nuestra comunidad estudiantil y administrativa también, por supuesto, el trabajo de sus profesores, enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje que mencionaba el doctor Roberto, la maestra Carla, la maestra Mari Carmen. ¿Por qué? Porque es importante también que conozcan nuestras aportaciones a los debates en los que participamos. Y finalmente también nos propusimos proveer a la sociedad de conocimientos relevantes, pero también pertinentes y de calidad producidos por la universidad, para refrendar su responsabilidad,
pero también el compromiso con el bienestar y la solución de problemas tanto locales e internacionales. Esto es exponer inevitablemente y en todos sus sentidos nuestro trabajo ante pares con quienes buscamos formar cada día y entre quienes confían en la academia para encontrar soluciones a necesidades apremiantes, justamente a través de las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara. El resultado está hoy a su disposición. De hecho, está el enlace en los comentarios aquí en el Facebook Live. Personalmente, a mí me alegra bastante formar parte de este esfuerzo, de haber contado con la confianza y el apoyo de Daniel Villarroel en su coordinación, pero también con la respuesta y también paciencia de las y los autores, pues es una notoria muestra de la comunidad del Departamento de Estudios Internacionales, como bien dice la maestra Carla, estoy de acuerdo. No solo porque presenta algunas, no son todas, y esto es también una invitación para que se multipliquen este tipo de esfuerzos. Algunas de nuestras líneas de investigación, sino porque ha involucrado, y esto también me enorgullece mucho, tanto a profesoras y profesores como autoridades, que incluso tenemos frente a nosotros, estudiantes, egresados y también administrativos, a quienes también agradecemos de forma especial, reflejando la solidez y el carácter inclusivo de nuestra comunidad. La decisión de hacer una publicación digital, bueno, la idea original era agilizar el proceso, también que llegara a una audiencia mayor, pero también el hecho de poder, si tenemos un capítulo, como señala la doctora Cuevas, que maneja la sustentabilidad, podría ser una contradicción que fuera de manera escrita. Sin embargo, por supuesto que no nos cerramos a que, dependiendo de la aceptación que tenga esta edición, posteriormente pueda ser alcanzable de forma física, y ahí nos encantaría invitar, por supuesto, al doctor Carlos Iván con sus reflexiones como practicante de la internacionalización en la universidad. Finalmente, ¿por qué ahora? Creo que es un buen momento. Tanto Daniel y yo, como el resto de los autores, creímos que es un buen momento para aprovechar ese centenario de la disciplina, conmemorar el 30º aniversario de nuestro programa de licenciatura, o incluso sumarnos al reconocimiento de tendencias valiosas en el departamento de Restacatar. Por ejemplo, nos señala en su capítulo Ernesto Villarroel un dato que vale la pena mencionar. Hasta 2019 había registrado el mayor grado de índice de estudiantes titulados en la historia de toda la licenciatura, con 66 casos. En lo que va del año se han firmado ya 19 actas y en el comité de titulación tenemos confianza de que existen condiciones de que 2021 supere esta cifra. Por supuesto que el aprendizaje está en distintos formatos y escenarios. Y a mí me enorgullece el hecho de que aquí estamos aprendiendo, estamos construyendo el conocimiento, justo con esas mismas preguntas que hace el doctor Carlos Iván, las reflexiones que la maestra Mari Carmen y la maestra Carla y también el doctor Hernández puntualizan, pero no quiero irme antes de, por supuesto, invitarles a leer el libro, a descargarlo, a criticarnos, a consultarnos, a utilizarlo también de manera ética, por supuesto, dentro de sus proyectos de investigación, a aprovecharlo y contribuir con este diálogo académico. Y algo sí nos hizo falta, y creo que es una fe de ratas que hago pública. Daniel y yo no pusimos una dedicatoria física en el libro, pero creo que vale la pena mencionarlo. Este libro está dedicado a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, pero también a nuestras familias, por su comprensión y la solidaridad, tanto con el tiempo que le invertimos, con la energía y también por tener fe en nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Maestro Aarón Villarroel, muchísimas gracias también por su reflexión, que realmente nos lleva a profundizar, a repensar nuestras actividades cotidianas de investigación, que, como usted dice, igual que el aprendizaje, diríamos, de la licenciatura y de otros niveles académicos, es un trabajo constante, tan constante que a veces sueña uno en lo que está uno trabajando, realmente, más allá de los momentos conscientes, realmente son temas que los trae uno hasta que los resuelve hasta determinado momento, porque nunca hay nada totalmente concluido. Y en ese sentido, como usted dice, bueno, pues hay que seguir trabajando sobre esta línea. Este libro, obviamente que es un punto de un alto, pero no un alto total, sino un alto para seguir continuando
para continuar en la realización de trabajos donde se dé esta correlación de los profesores con las nuevas generaciones, como ya se hizo en esta obra por parte de algunos de los colegas. Obviamente, como usted lo menciona, con toda precisión, los aspectos de las relaciones personales e institucionales que realiza uno en el proceso de investigación o de ir exponiendo los avances en diferentes foros. Y eso nos va reforzando o ajustando nuestras propias perspectivas. Pues realmente que sirva sobre todo para las nuevas generaciones esta obra, que sin duda será una fuente de información, pero también un estímulo para continuar todos por este camino y que pues se realicen muchas más en los próximos años. Pues tenemos, de acuerdo con el orden previsto, pues un periodo de preguntas y respuestas, así es que pues si ya a través del chat nos llegaron algunas, o estimularía para que quienes nos están escuchando pues hagan sus cuestionamientos a quienes nos han expresado sus ideas en la presentación de este libro. Pues tenemos unos 15 minutos. Adelante. Hasta el momento no se han registrado preguntas, por lo que también, tomo la palabra por lo mismo. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien más quiere comentar algo de lo que se haya encuadrado, se haya mencionado aquí, adelante, por favor, maestro. Sí, más bien la invitación hacia alguna o alguno de los panelistas quiere tener otro comentario, lo que se animan a escribir. Sí. Gracias. Bueno, comentar dos temas de lo retomados, de lo que han planteado tanto María del Carmen, Carla y el propio Aarón, que es este concepto recurrente, y al menos 2 capítulos lo abordan, de la internacionalización de las universidades. Y bueno, yo creo que en este contexto de cuestionamientos, no solo en México, sino en otras latitudes, cuestionamientos a lo global, cuestionamientos a lo internacional, escasez de recursos para las universidades en materia de internacionalización, sí nos obliga a recordar que todo proceso de internacionalización visto desde la universidad debe tener un impacto en 2 espacios específicos. El aula, la calidad de las prácticas, enseñanza, aprendizaje en el aula, y en los laboratorios, la calidad de la investigación que se produce, ya sea en ciencia básica o aplicada para resolver problemas. Si no demostramos constantemente que los esfuerzos de internacionalización desde la universidad, insisto, impactan en el aula, francamente van a seguir siendo cuestionados, van a seguir siendo, en este contexto especialmente de escasez, de austeridad mal entendida en los gobiernos en distintas latitudes. Y esto me lleva en particular a este libro, lo que comentaba Carla, de una visión crítica. Este libro y otros importantes no debe ser solo leído, analizado, sino principalmente discutido, debatido, problematizado, criticado en el aula. ¿Sí? Son temas fundamentales los que se abordan, son temas de frontera, de vanguardia, que tienen que permear en las discusiones. Y bueno, pongo un ejemplo de la relevancia de la internacionalización en este contexto pandémico. Curiosamente, durante este confinamiento y con la disrupción digital, es cuando se ha hecho un esfuerzo mayor
o cuando se han dado resultados mayores en temas, por ejemplo, de formación docente a través de colaboraciones internacionales, porque son, pues, de algo tan simple como mucho más baratos, mucho más eficientes, mucho más masivos para nuestras comunidades académicas. También hay que decirlo, los protocolos, los conceptos de aprendizaje activo, del aula invertida, del modelo híbrido, pues todo es producto de análisis, de discusiones globales, ¿sí? De buenas prácticas que se han estudiado, que se han experimentado en distintas universidades a manera de laboratorio, y que, bueno, la Universidad de Guadalajara, como una de las instituciones más internacionalizadas de México y de América Latina, hay que decirlo, pues es fundamental tener esta discusión también. Pero termino insistiendo en que el éxito de los procesos de internacionalización en la universidad deriva de que se estén discutiendo los temas en el aula, ¿sí? De una manera abierta, colaborativa, ¿sí? Ya no con grandes cátedras, sino con grandes discusiones, debates más horizontales con nuestros estudiantes, ¿sí? Y con una construcción colectiva y reflexión colectiva sobre estos temas de fundamental importancia. Gracias. Gracias, pues yo retomaría brevemente también algo relacionado con este mismo tema de la educación en las aulas, en los laboratorios, y lo retomaría en el siguiente raciocinio, de lo cual tú lo conoces muy bien, Carlos Iván, es esta discusión de la pertinencia de ciencias sociales frente a las ciencias duras, frente a las ciencias exactas. O sea, que hay una constante menosprecio de quienes no entienden la importancia de las ciencias sociales y diría hasta de las humanidades. El sentido de la historia, de la enseñanza de la historia, lo vemos también hasta en educación básica. No se diga solamente en la universidad, que algunas veces alguna perspectiva de los tomadores de decisiones de ciertos gobiernos menosprecian porque no entienden hasta dónde van sus decisiones. En ese sentido, un aspecto de la propia diplomacia, no solamente en el avance de la disciplina, de la subdisciplina, como se le quiera ver, en términos del conocimiento académico, de investigación, de docencia, sino cuando va uno a la práctica, hay aspectos fundamentales. Hay que informar, hay que educar a los tomadores de decisiones. Hay que decirles que están tomando decisiones a la ligera, sin las bases académicas necesarias. Y pienso en gobernadores, en presidentes municipales, en otros actores locales que realmente lo ven, ¿cómo le diré? Hasta cierto punto innecesaria el refuerzo académico. Entonces tenemos que insistir, es un trabajo constante, es picar piedra para que nos hagamos entender. Y como se ha discutido, se ha mencionado en otros sectores, en otras ocasiones, en otros foros, en México, incluso cuando lo vemos frente a otros países, es esa desconexión sectorial. La academia por un lado, el sector privado por otro y el sector gubernamental por otro. Cuando vemos que uno de los resultados del desarrollo de muchos países que han logrado pasar del problema del desarrollo del subdesarrollo al desarrollo, es precisamente esta coordinación de esfuerzos. Se dice frecuentemente, pero en la práctica siempre hay ese déficit. En fin, ya no retomo más este tema que está constantemente a flor de piel
en nuestra dinámica cotidiana. Veamos si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario por parte de los panelistas. Sí, muchas gracias. De hecho, quiero aprovechar, si no va a ser autogol aquí, una pregunta que me hizo el doctor Carlos Iván y no he respondido. Es, como bien dice, uno de los espacios para poder fomentar el diálogo y la discusión, extra aulas, como estamos haciendo, él me preguntaba cuáles son los paralelismos con México. Pues justamente allí está una de las riquezas, creo, que tiene este trabajo, y no me refiero al mío, sino al de mis compañeras y compañeros, de cómo poder extrapolar realidades de otros países, de otras realidades, a lo que está ocurriendo en México, y cómo podemos inspirarnos para poder proveer de soluciones y explicar también fenómenos que no teníamos antecedentes. Y esto se liga, ¿no?, también con lo que preguntan por acá, acerca de cómo podemos apoyar a difundir el documento. Descárguenla, como nos dicen el doctor Carlos Iván, la maestra Carla, la maestra Mari Carmen, léanlo, critíquenlo, cuestiónenlo en las aulas, fuera de ellas. Y también quien me pregunta cuáles son las principales amenazas, bueno, te recomiendo, Rafa, que leas el capítulo y ahí está un poco más claro, se nos acaba el tiempo. Por ahí hay un par de preguntas más. Perdón que tome la palabra. El doctor Freddy Lara Pacheco nos pregunta, ¿qué temas nos quedaron pendientes después de releer el libro? Esta es la primera. Y la segunda, que creo que se puede ligar en respuesta, sería, la hace Andrew Parker en Facebook, ¿cuál fue el mayor reto que les representó o les presentó la realización del libro? Gracias. Excelente, adelante, por favor. Yo puedo hablar de la segunda, creo que es donde más tengo un poco de conocimiento, pero por supuesto que hago el micrófono abierto para que quien quiera adelante. Creo que el principal reto fue el mismo que hemos enfrentado todas y todos, ¿no?, desde 2020. Una pandemia que ha frenado labores logísticas, editoriales, y también que nos ha enseñado a adaptarnos a nuestras actividades profesionales, pero ha sido un reto que con orgullo lo hemos también sobrepasado, y como un equipo, tal es el resultado de que aquí tenemos el producto. Nada es imposible, y por lo tanto también una invitación para que estudiantes u otros académicos se sumen a este tipo de esfuerzos. Toma su tiempo a veces, pero vale mucho la pena. Bueno, en cuanto a los temas pendientes, me permito mencionar uno que creo que sí pudo haber, bueno, un par, ¿no? Uno es sobre algún aporte sobre migración, que también es un tema recurrente desde que la carrera inició. Yo creo que algún tema relacionado con la evolución de teórica o la presentación de nuevos conceptos o nuevas tendencias analíticas. Me parece que la parte migratoria quedó fuera. También me parece que debimos fortalecer más o incluir más temas de corte económico. ¿Por qué? Porque también fue una de las vetas que nos dieron identidad desde que la carrera inició, o inicialmente cuando la carrera nace, tenía mucho la parte económica. Y creo que esa parte es fundamental para poder analizar o seguir analizando en la actualidad fenómenos desde las relaciones internacionales. Entonces me parece que la beta económica nos faltó un poquito más, y nos faltó también la parte migratoria como un tema tradicional y añejo en nuestro plan de estudios, pero también en nuestra agenda de investigación. Yo tengo dos temas. Adelante, maestro, por favor. Uno, el que se relaciona con este giro que nos dio la pandemia. Nos puso frente a las pantallas, pero también a los que están en las plataformas, Google, todos esos productores, todos esos actores internacionales, productores de tecnología, nos hace necesario estudiarlos. Uno, como actores; dos, como productores de inteligencia artificial. Un tema que está ya sobre la mesa y que nos toca abordar. La gobernanza de esos actores que pesan mucho más que estados o que la suma de estados. No voy a mencionar algunos porque sería muy grosera con algunos países de algunos continentes, pero la importancia que han cobrado esos actores internacionales que no son estados y que se vinculan
no solo con generación de conocimiento, sino también con banda avanzada sobre el sistema financiero internacional. Y están otros. Ray Freddy está lanzando la pregunta, pero que haga un mea culpa y que diga qué le faltó, con cuál le faltó participar. Muy bien, pues estamos en tiempo. Si no hay más preguntas. Yo tengo una pregunta Adelante, para adelante. los autores, las autoras. Creo que por el tiempo, quizás en un tweet, en un minuto, pero es mera curiosidad intelectual. ¿Qué va a cambiar y qué va a quedar igual en las relaciones internacionales después de la pandemia, en la pospandemia? ¿Cómo se va a configurar, reconfigurar el área, la disciplina, la relación de las relaciones internacionales? Igual ahí la dejo. Perdón por preguntón, pero pues, no lo pude resistir. No, ya está muy buena. Es un reto, perdón, es un reto extraordinario que realmente ve uno algunos perfiles por dónde va, incluso algunos foros, ponencias, ya muchas las vemos aquí como la pospandemia. Híjole, bueno, pues sí, como escenarios podemos generar muchos, pero no sabemos hasta dónde, creo yo. Bueno, la propia, todavía antier, el rector general, bueno, y usted precisamente, o tú ayer, Carlos Iván, lo mencionabas en la reunión con el rector. Sí, bueno, tenemos una perspectiva más o menos clara de aquí al inicio bueno, ya para el próximo semestre, para el próximo mes y para el próximo semestre y para el próximo año, pero siempre condicionados a ver qué sucede, a ver si no hay un rebote. Esperemos que no, que todas las condiciones de la vacunación nos permitan y del contagio en rebaño, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, es muy ilustrativa, nos permita ya avanzar hacia una nueva normalidad. Y como se ha comentado por parte de ustedes, los expertos en educación, sí, efectivamente, y como lo hemos visto, lo hemos experimentado como administradores de la docencia y como docentes prácticos en el aula, realmente la docencia nos ha dejado algunas heridas muy fuertes, pero también muchas enseñanzas. El trabajo digital realmente nos ha impactado positivamente, y lo digo personalmente, hasta quienes somos mayorcitos de edad y que decíamos, bueno, no sé cómo voy a aprender a manejar esto, pues todos lo estamos haciendo, no se diga en jóvenes que están más adaptados a la tecnología, que frecuentemente mencionamos esto. Entonces, a nivel de relaciones internacionales, lo estamos viviendo. O sea, yo podría dar desde el área de mi especialidad, que es Asia, China. Bueno, yo podría ventilar un escenario que como ha salido China hasta el día de hoy de esta prueba, pues parece que le salió ganando en muchos sentidos. En términos económicos es evidente los números, que fue el único país importante que no disminuyó en su crecimiento del Producto Interno Bruto, que la gobernanza sigue fuerte, que la preocupación de la otra parte de Estados Unidos por cómo va avanzando es enorme, que se va a dar en este momento, incluso en días pasados, Joe Biden anunció una inversión muy, muy enorme, no tengo la cifra en este momento, para investigación en ciencia básica, para investigación en inteligencia artificial, para poder competir con este nuevo
jugador internacional de primera importancia. Pero así como lo digo yo en este momento, ya no quiero aprovechar más el tiempo, pues hay diferentes perspectivas. Si lo vemos en los temas de armamentismo, en términos del medio ambiente, por favor, hay algunas perspectivas positivas y otras negativas por parte de algunos países muy cercanos a al nuestro, o más bien comenzando por el nuestro, que no estamos viendo cómo países netamente petroleros, como Arabia Saudita, está invirtiendo grandes cantidades para energías limpias, por favor, donde el costo de la extracción de petróleo es una cuarta parte o menos del costo de la extracción en México, que en ocasiones nos sale más caro la gasolina nacional. Pero estoy entrando en una serie de puntos que prefiero dejarlo aquí, pero simplemente es decir que los escenarios son múltiples, pero ya veremos en términos de esta dicotomía de conflicto, cooperación, aspectos positivos y negativos. Claro, hay que planteárnoslo en esos términos para la investigación, pero darle sentido concreto, con datos concretos, a lo que a nosotros nos lata, nos guste como investigadores. La ciencia se hace con datos duros y con perspectivas muy firmes ya de la teoría de relaciones internacionales. Hasta ahí lo dejo. Gracias por su paciencia. Bueno, pues yo rapidísimo, perdón que tomé la palabra, la respuesta, no sé si sea en tweet, pero sí voy a tratar de ser precisa y clara y rápida. Me parece que, híjole, pues es un reto, como siempre tenemos el reto en las ciencias sociales, y básicamente es pensar cómo nos comunicamos, pero sobre todo cómo nos cuidamos como humanidad, ¿no? Y bueno, eso me lleva a la siguiente reflexión, que es cómo la agenda, cómo el tema de la salud entra y se va a quedar no sé cuánto tiempo, por mucho, seguramente el tema de salud entra a la agenda internacional como parte fundamental y como un tema transversal. O sea, ya no es un tema aislado, ¿no? Entra como el medio ambiente, ¿no? El tema de seguridad y de medio ambiente son temas como transversales, ¿no? No temas aislados. Y ahí, ¿qué pasa? Que se complejiza la agenda internacional. ¿Y qué hace? Bueno, eso hace o crea necesidades de tener más estudiosos al respecto, ¿no? Más estudiosos que propongan soluciones concretas. Y en este sentido lo ligo a otro reto, ¿no? O a otra idea que creo que así debe pasar, que creo que la coordinación política entre niveles de gestión gubernamental, entiéndase a nivel internacional, organismos, mecanismos regionales, estados-nación y estados subnacionales, necesariamente tendrán que aprender a coordinarse para hacer frente, como ya lo han dicho en muchas conferencias, en muchos foros, pues tendrán que coordinarse sí o sí, o sea, no les queda de otra, no se puede postergar esta coordinación política sobre cómo enfrentar la pandemia, porque en ningún nivel, a nivel aislado, se puede resolver, ¿no? O se ha podido resolver. Y me lleva a otra reflexión que tiene que ver con la cooperación internacional. En este sentido, la cooperación internacional deja de ser una aspiración naif o inocente o solamente de imagen, sino que se vuelve o se requiere que se repiense como una estrategia clara, precisa, para enfrentar problemas reales, como los problemas que nos ponen aquí en la realidad y en la cara que nos ha puesto el COVID, ¿no? Entonces, son varios retos a varios niveles y yo creo que debemos como disciplina, las relaciones internacionales con todas sus subáreas, algunas que acabo de comentar, pues tenemos que ponernos las pilas y ponérnoslas muy rápido. De otra manera, estaremos siempre atrás. Y yo creo que eso es una de las ventajas que tenemos los internacionalistas. Es un reto, pero también es una ventaja que estamos conscientes de que la realidad avanza muy rápido. Y en ese sentido, buscamos o tratamos de buscar respuestas a esta realidad
que siempre nos está superando en el camino. Escucharte, Carla, eso que comentas de poner en la agenda internacional el tema de la salud, que es fundamental, me recuerda a lo que plantea este dato que pone el filósofo de Oxford, Toby Ord, en un estupendo libro que se llama El Precipicio, del año pasado, que dice que la oficina que se encarga de atender, prevenir pandemias en la Organización Mundial de la Salud tiene menos presupuesto que un Starbucks, que una tienda Starbucks. Entonces, ahí están las prioridades. Seguramente eso ya cambió o cambiará, pero sin duda es dramática una cifra como esta, ¿no? Pero Aarón, adelante. Gracias, ¿no? Y es lo que son peligrosos los tweets, Carlos Iván, pero yo sí tomo el reto también. No estaba preparado, conste, pero por algo no tengo Twitter, ¿eh? Yo pensaría que sin muy pocas palabras, las relaciones internacionales han tratado siempre de cambio y continuidad. Entonces es muy, muy pertinente tu pregunta. Yo pensaría, y también desde mi área disciplinar, que cambian las formas, pero el fondo continúa. Y es básicamente que tanto la disciplina como su práctica dependerán del grado de adaptabilidad de los actores en que participamos en ella. Y creo que la universidad está demostrándolo. Yo mencionaría ya para concluir solamente una frase. También retomando esta idea de Carlos Iván, la necesidad de invertir mucho más en problemas ambientales. Creo que Estados Unidos acaba de recibir una lección extraordinaria y muchos otros países, los países europeos. El gasto en armamentismo, de lo cual es un extraordinario analista, el maestro Aarón, versus el gasto en salud. Aquí están los resultados, los estamos viviendo de manera cotidiana. Entonces, pues esperemos que los actores principales de carácter internacional tomen la lección, y también, por supuesto, los países que no son importantes, no son de los grandes actores, pero que son importantes los problemas a estos a los que me refiero, pues también aprendamos la lección, que aprenda la lección nuestro país de que hay que gastar más en salud, que hay que gastar bien en salud, que hay que gastar bien en educación. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido una presentación pues muy completa, muy provechosa, muy estimulante, y pues les agradezco muchísimo a nombre del Departamento de Estudios Internacionales a su presencia, a los ponentes, y muchísimas gracias también a quienes se conectaron y quienes se conecten en un futuro también, porque está en las redes, o estará, o ya está en las redes esta presentación del libro, como decía en un principio, Tendencias, Actores y Procesos en el Estudio de las Relaciones Internacionales. Enhorabuena y pues mucho gusto en estar aquí con ustedes. Carlos Iván, sí, adelante. No, estaba aplaudiendo. No, gracias por la invitación. Adelante, gracias. Muchas gracias a todas y todos. Buena tarde, buen viernes. Buenas tardes. Igualmente. Un placer, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias, adiós.